Education for Dead es un corto animado que fue realizado por la compañía Disney el 15 de enero de 1943 y es parte de un proyecto propagandista de Estados Unidos que narra la historia de un niño que se convierte lentamente en un nazi. Hay mucho que analizar en este video. Primero, se estilizan mucho las sombras, pero lo más importante es que detrás de estas sombras, en una parte hay líneas. Como se pueden ver, las líneas que parten el fondo son inclinadas. Y hay una mujer en estas. Las líneas inclinadas significan inseguridad, inestabilidad y sumisión por parte de esta mujer. Después nos damos cuenta que las líneas cambian cuando hay una autoridad. En vez de ser inclinadas como estas, se muestran un poco más rectas y con una sombra más grande. Esto es para dar fuerza y elevación al segundo personaje. De igual manera, el fondo es un factor importante. Aquí que vemos un salón gigante con una simetría perfecta. En donde se desarrollan los hechos es nada más este pedacito. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir la estructura del partido nazi, así como la importancia y el poder que ellos tenían para tener un cuarto muy grande y la parte importante fuera muy pequeña. A un lado de esto, la mayoría del tiempo los soldados se muestran, como se puede ver aquí, sin facciones. Realmente no podemos ver de forma detallada la cara de este. Esto es con el fin de hacer diferente, de alguna manera deshumanizar y hacer que esta persona pierda la identidad, para que así la audiencia pueda verla como algo que está muy lejos o algo externo y a su vez dañino. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la tipografía. La tipografía para representar cualquier palabra en alemán es romana. ¿Esto qué quiere decir? Que las letras son puntiagudas, lo que da un significado de hostilidad por parte de los nazis. Los colores son un factor muy importante. Por ejemplo, en este fondo vemos cómo la suástica es de color rojo y el fondo negro, a diferencia de la bandera nazi que era al revés. ¿Esto qué quiere decir? Esto representa cómo en el centro, en la suástica, hay caos. Se podría objetivizar el infierno, se podría representar el infierno con este. Y aparte el fondo es negro para representar que lejos de ese caos no hay nada, no existe nada, y eso quería representar los americanos sobre el nazismo. Asimismo, estos dos colores, negro y rojo, reemplazan en varias ocasiones a los demás colores lívidos que podemos tener. Por ejemplo, son cambiados, así como estos. Otra cosa que sucede, y creo que es muy importante, es que las voces originalmente de los personajes están en alemán, y el único que es entendible por la audiencia estadounidense es el narrador, por lo que nosotros vemos solamente una perspectiva, como podemos ver en esta imagen. Entonces, de ahí podemos ver que realmente, como se está hablando en un diferente idioma, nosotros no tenemos una comunicación óptima. Eso se hace con un intento de deshumanizar a los alemanes y incrementar las diferencias que hay entre ellos y nosotros. Ahora, partiendo de los símbolos, el mayor símbolo son los niños. Los niños se representan como inocencia, pero a lo largo que pasa la historia, esta inocencia se convierte en sumisión e indiferencia. Porque tenemos varios eventos que logran esto. El primero es la historia. La historia la historia nazi se cuenta desde una perspectiva de cuento, donde la bruja es la democracia, Hitler es el caballero y Alemania es la princesa. Después se muestra la historia del zorro y el conejo, donde el zorro se devora al conejo, representando los judíos y los nazis desde un tono más infantil. Ok, otra cosa muy importante que se muestra es el enfoque. Hay un centro y líneas que son los brazos que se van moviendo en torno a para darle un símbolo de autoridad, un símbolo de superioridad. A un lado de este cuadro hay otros dos, el de Hitler, el de Goebbels y el de Göring. Y estos se usan para dar ese símbolo de autoridad y como satirización a sus personas. Aquí podemos ver el cuento del lobo y el conejo que se mencionó anteriormente, pero lo importante es lo que sucede. Lo importante es lo que sucede cuando a nuestro personaje se le ve decepcionado, el profesor se ve decepcionado, porque entonces, boom, los cuadros hacen un zoom rápido a cada una de las caras y a cada una de las facciones de las mismas. Ahora los cuadros y la música cambian, los cambios cambian y las caras se ven detalladas, pero hasta el punto donde dan miedo y dan como esa... ya no son absurdos,
Entonces, ¿qué papel juegan las formas de conocimiento en los productos? Bueno, primeramente, dentro de este producto específicamente, un cortometraje, tenemos 3 formas de conocimiento: la percepción sensorial, el lenguaje y la emoción, la más importante. Como ya hemos dicho anteriormente, la emoción hace que realmente haya una catarsis en la persona. Pero ¿qué pasa? ¡Boom! Percepción sensorial. Nosotros vemos los colores rojos y negros. Vemos lo sombrío, escuchamos la música y los cambios repentinos que se dan. Vemos esos zoom outs y zoom ins que hacen que se resalte un valor negativo humano. Entonces, boom, percepción sensorial, nosotros ya comenzamos a ver, a relacionar a los nazis como algo malo. Luego, el lenguaje, las letras, la tipografía, los libros que se ven, el cambio que da de la Biblia al Mein Kampf, es algo también importante. Ok, y lo más importante desde mi punto de vista es la emoción. ¿Por qué? Porque en este pedazo nosotros tenemos a la autoridad y tenemos a una persona inferior, que en este caso es la mujer. Nosotros creamos cierta empatía hacia la mujer y vemos ahora al alemán que la está presionando como una figura mala. Entonces, por la emoción nosotros conocemos que los alemanes, o relacionamos que los alemanes, los nazis, son como figura maligna y tratamos de deshumanizarlos. Entonces, ¿cómo este producto impacta a otros posteriores? Pues para empezar, este producto no está aislado. Como dijimos antes, es parte de la propaganda de Disney, que era influenciada por el gobierno. Entonces tenemos estas caricaturas que hablan sobre la guerra mundial, y aparte tenemos otras como Mickey Mouse, pero estas ya no son caricaturas, sino son más carteles. Entonces, ¿cómo esto impacta en el catarsis de testigos de segunda generación? Pues para empezar hay que tener en cuenta que este tipo de caricaturas solo era vista por parte de los aliados. Entonces, cuando eran niños veían esta clase de caricaturas y ya moldeaban una perspectiva de cómo eran los alemanes y cómo debían de tratarlos diferente, porque eran malos. Ahora, entonces cuando crecían, esta perspectiva pues se iba incrementando. Entonces, al momento de volver a ver el cortometraje, pues se podía comparar con la realidad que tenemos de todos los documentales del Holocausto y todo eso. Pero por parte de los alemanes, los que sí vivieron, judíos, sobrevivieron, y posteriormente, tiempo después, vieron este corto, pues lo relacionan con su vida. Tal vez no directamente, porque tenemos que al final los soldados mueren, y pues ¿cómo pueden recordar si ya murieron? Pero si vivieron, fueron testigos de esto y nacieron, y luego se van desarrollando y ven después el corto, lo relacionan con su vida, y ahí es cuando la emoción les gana y existe una verdadera catarsis de recuerdos.